Muy buenos días, mi nombre es Laureano Romero y vamos a ver lo que es árboles de decisión. Entonces, vamos al siguiente slide, por favor. Bueno, pues para entender bien qué es un árbol de decisión, tenemos que entender la parte de modelos. ¿Por qué? Porque un árbol de decisión es un modelo. Bueno, ¿y qué es un modelo? Pues el modelo es una representación palpable de mi realidad. Es poder representar lo que hay a mi alrededor de una manera sencilla y entendible, a una manera también más micro. Ejemplo, un ejemplo es una maqueta, es una representación de una estructura o de una casa, a una manera más fácil y entendible en la cual me permite estudiar más a fondo pues sus características, lo cual a su vez también a no incurrir en gastos innecesarios y a prevenir problemas a futuro. Eso es un modelo. Ya en nuestro caso, pues uno ya no va a utilizar una maqueta, pues va a utilizar algoritmos matemáticos que con la ayuda de software informáticos que son ahora más potentes, pues me permiten pues modelar esto. Eh, ¿Por qué hago énfasis en software informáticos que sean potentes? Porque hace 20, 30 años estos software pues no existían, pero quizás sí existían los algoritmos matemáticos. Yo no podía o era muy difícil la representación de estos algoritmos con los software que existían en ese momento y había, digamos, un estancamiento. A medida en que mi software o los software van aumentando su capacidad, entonces el, el poder modelar puede, va a ser mucho más fácil y sencillo. Bueno, yo he visto que esto ha sido una necesidad imperiosa para todos los sectores productivos e investigadores del mundo. Pues regresando al ejemplo de la maqueta, pues yo aquí con la maqueta yo ahorro gastos, eh, me, me permite estudiar más a fondo mi, mi estructura hacia un futuro, me permite ahorrar costos como lo dije y prevenir de pronto un riesgo a un futuro. Entonces, eso me permite la parte de modelos. Y aquí vemos un modelo, digamos que esto sea un modelo de una superficie, ¿no? De una superficie de un planeta distante. Entonces, ya con este modelamiento yo puedo tomar decisiones sin necesidad de ir hasta ese distante planeta y poder conocerlo más a fondo. ¿Sí? Entonces la parte de costos es muy relevante eh, para el boom que se le ha dado a los modelos. Entonces, siguiendo esta misma tónica, esta misma secuencia, entonces un modelo estadístico. ¿Qué es un modelo estadístico? Pues pretende cumplir esto mismo, pues representar la realidad de mi entorno, pero mi entorno puede ser representada por medio de datos, de información, que es algo que la estadística pues maneja con la ayuda del software matemático pues es cobra relevancia, creo yo. Entonces, es la, el modelo estadístico está compuesta por dos partes.
parte que es la que desea ser explicada y otra parte que es las variables o los datos que explica eso que yo necesito mostrar, ¿ya? Donde interviene un factor de aleatoriedad o de error también se podría catalogar, ¿ya? Vuelvo a la alegoría o al ejemplo de la maqueta. Yo cuando hago una maqueta no me va a quedar exactamente como es el modelo o como es la realidad. Hay ciertas diferencias de proporción o que, que no hace que sean iguales. Entonces, esos errores o esas diferencias están en la parte de error o aleatoriedad, ¿ya? Entonces, porque un error pues no es fácilmente cuantificable. Entonces, se le atribuye como aleatorio o la parte de aleatoriedad. Entonces, ya entendiendo esto, la estadística se ha clasificado, tres tipos de modelos. Los modelos asociativos, los modelos de agrupación y los modelos predictivos. Entonces, los modelos asociativos son aquellos que me permiten asociar diferentes grupos y ver cómo es su secuencia. Por ejemplo, se me ocurre mirar la deserción de un cliente, de una empresa de telecomunicaciones o de un producto o de una entidad bancaria. Antes de desertar este cliente, se puede cuantificar o identificar qué es lo que pasa con este cliente a medida que va a desertar. Entonces, primero el cliente, digamos que llama, después pone una queja, después una querella, bueno, una serie de sucesos que al final termina pues en la deserción del cliente. Eso se puede modelar y se le llama un modelo de asociación. Después siguen pues los modelos de agrupación que me permiten identificar patrones o secuencias dentro de mi conjunto de datos y poderlas agrupar dependiendo de las secuencias. Entonces, allí ese es un modelo de agrupación y se utiliza mucho para la segmentación de mercado, segmentación de clientes. Eh, yo cuando voy a lanzar un producto, yo no se lo lanzo a toda una población. Debo de identificar cuáles son las variables que me permiten identificar los clientes a los cuales yo necesito llegar. Entonces, aquí estas variables de agrupación son muy utilizados en mercadeo, en las empresas de consumo masivo, en las multinacionales que quieren llegar a ciertos grupos como tal. Entonces, después sigue los modelos predictivos, que yo, como le dice su palabra, yo quiero predecir hacia un futuro cómo se va a comportar. Pues allí es muy utilizado la serie de tiempo, donde yo tengo una secuencia en el tiempo, una serie de datos, y lo que hace el algoritmo es mirar esa secuencia y dado pues la escogencia de la técnica, pues me va a pronosticar unos periodos a posteriori de de lo que va a suceder. Entonces, eso es un modelo predictivo, lo cual también se puede utilizar en otras técnicas de regresión. También yo lo puedo utilizar como un modelo predictivo. Entonces, el modelo estadístico como tal
Dentro de la estructura del modelo estadístico tiene dos divisiones, la parte dependiente e independiente. Pues la parte dependiente son todas las variables que conocemos y que en conjunto quieren explicar, ir o afectar o lo que yo, o clasificar dependiendo de las anteriores clasificaciones que yo di, la variable independiente. ¿Ya? Entonces, yo matemáticamente, yo dije que era modelo estadístico es una igualdad, un contrapeso, por así decirlo, de unas variables por un lado dependientes y por el otro lado variables independientes, pero contrapesos que se deben de relacionar para poder ser una explicativa de la otra. Entonces, aquí pongo unos ejemplos, factores que inciden en el precio del, del petróleo. Entonces, aquí los factores juegan un papel de variables independientes y la variable dependiente, pues es el petróleo, pues depende de esos factores. Aquí hay otro ejemplo que es la parte de riesgos, cuantificación de riesgos, eh, una parte actuarial de qué depende mmm, la, la probabilidad de supervivencia de un grupo de población. Entonces, ahí hay un ejemplo. También está el riesgo de que contraiga una enfermedad. ¿Ya? Entonces, riesgo en función de enfermedad. ¿Cuál es el riesgo de que algunos clientes se me vayan? ¿Ya? Ya no consuman más mis productos. ¿Cuál es el riesgo de que me compren o la probabilidad de que en realidad me compren? O sea, digamos que lo contrario. ¿Ya? El riesgo crediticio, ¿de qué depende que una persona caiga en mora o no caiga en mora? O sea, la estructura es casi la misma. Lo que cambia en muchas ocasiones es la lectura de la información. Pero yo he visto que muchos modelos que se utilizan en la epidemiología fácilmente se han aplicado y se podrían aplicar otros en la parte crediticia. Entonces, un estadístico o un analista de datos tiene que ser abierto a esto, a poder ver una información y poderla identificarla y hacer los análisis bien sin importar el sector y poderse adaptar bien como es, porque las técnicas en realidad son, mm, si no son las mismas, son muy similares. Lo que cambia es un tanto la interpretación, lo cual pues eh, lleva un tiempo de adaptación que es muy corto y además se necesita pues la ayuda del experto de, de este campo. Pero eso es una de las ventajas del campo estadístico. Entonces, sigamos. Árbol de decisión. Entonces, ya enfocándonos en esta herramienta o en este algoritmo como tal. ¿Y qué es? ¿Qué es esto de árbol de decisión? Pues es una manera gráfica. Esto es muy importante decirlo. O sea, yo lo puedo identificar con mis ojos y también de manera analítica. Lo puedo identificar analizando la información, mirando, o sea, tengo los datos componentes principales que yo puedo para un entendimiento. La parte gráfica, la parte, digamos, matemática.
para poder entenderlo. Entonces, ¿para entender qué? Pues una clasificación jerárquica. O sea, además de clasificar mi información, me la organiza. ¿No? ¿Y qué más me permite? Pues tomar la mejor decisión desde un punto de vista probabilístico. O sea, yo le estoy aquí, este modelo me permite ver de una manera numérica, algebraica, por así decirlo, matemática y gráfica, poder tomar una decisión. Entonces, es supremamente potente y, y fácil de entender. Entonces, por todos los lados que se le mire, aparentemente es bueno, porque es fácil, porque es gráfica, por lo que es gráfica. Analítica, pues tiene el soporte matemático, me lo organiza y tiene el respaldo probabilístico. ¿Ya? Entonces, con todo lo que he dicho en esta parte, entonces, ¿para qué sirve? Pues me sirve para segmentar, o me organiza según las características propias de mis variables. Me permite predecir porque hay un componente probabilístico. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que este grupo de personas tengan estas características? Me permite ordenar, porque es un método jerárquico. Entonces me dice cuáles son las variables más importantes. Me permite reducir variables. Pues al reducir variables, pues igualmente me deja por último las variables que en realidad no son menos importantes. Eh, También me permite identificar interacciones que de pronto no veo fácilmente. Pues tú utilizas, me voy a adelantar un poquito, una chi cuadrado, entonces eh, pues puedo ver interacciones. Fusión de categorías, pues si hay categorías muy parecidas me las fusiona o me hace la sugerencia para, para unirlas y recategorizo las variables continuas. ¿Ya? Entonces, según las características propias de mis variables, me las clasifica las variables continuas. O sea, es algo realmente potente este algoritmo. Eh, ¿Cómo se llama el algoritmo que está detrás del árbol de decisión o el más utilizado? Pues el CHAID, que es una técnica relativamente nueva, 1980, desarrollada en Sudáfrica y viene de esta frase. Chi cuadrada automática, detección interactiva automática de la chi cuadrada, o sea, utiliza de una manera automática interacciones para detectar, pues, las variables más relacionadas, pues, empleando la chi cuadrado. ¿Cómo utiliza la chi cuadrado? Pues, hereda alguna de estas propiedades. Pues, se debe utilizar cantidades responsables de número de datos. O sea, no puedo tener, digamos, de 200 o 300 datos porque me va, me va a traer o me va a relacionar información que en realidad no está relacionada y voy a concluir mal. Entonces, recordemos que la chi cuadrado, cuando yo empiezo a hacer cruces de información, en las casillas de las tablas de contingencia, las casillas que son que tienen frecuencias muy bajitas o cero, entonces allí hay problemas. Lo mismo sucede acá. Tratar de con grandes volúmenes de datos, por eso es que es muy utilizada en la minería de datos. La minería de datos como tal tiene la característica de manejar grandes volúmenes de información. Entonces hay que tener pilas, tener ojo con eso y estar pilas.
Entonces, ¿qué más podemos decir de los árboles de decisión? Pues permite clasificar de forma jerárquica las variables que más se relacionan pues, con una variable dependiente, algo que no había dicho. Yo tengo que decir cuál es mi variable dependiente. Ejemplo, riesgo. Mi variable riesgo, ¿de qué depende? Depende, será de la edad, será que depende de los ingresos, será que depende de la profesión de la persona, será que depende de las variables eh, sexo o género, o si está soltero o casado, o de su nivel socioeconómico o de su nivel educativo. Entonces esto me permite ver cuál es la variable que más se relaciona con riesgo y me la va clasificando jerárquicamente. Me pone primero la que más se relaciona, de segunda la que menos, la que le sigue, la segunda más relacionada, sí, digámoslo así, después la tercera más relacionada con la variable de riesgo y así sucesivamente y por último me deja la que no, la que menos tiene que ver con riesgo. Fuera de eso por eso es que es la segunda técnica más utilizada en la minería de datos. Segunda, entonces, por lo que hemos hablado, por lo que he dicho, perdón, y por todo lo que, por el gran alcance que tiene. Además, es una técnica súper flexible. ¿Por qué es flexible? Porque me permite trabajar con variables cualitativas y cuantitativas. Entonces alguien dirá, no, pues si está basada en una chi cuadrada y una chi cuadrada trabaja solo con variables cualitativas, entonces ahí cómo es cómo puede llegar esa contradicción, digámoslo así. No hay contradicción dentro del algoritmo. Lo que hace el algoritmo tan potente hecho en 1980 es tomar esas variables cualitativas y de cierta forma las transforma en variables cuantitativas. Perdón, las variables cuantitativas las transforma en variables cualitativas. Entonces, es algo realmente importante para resaltar dentro del algoritmo. Otra cosa muy importante es que me permite resumir fácilmente las correlaciones más importantes. Eh, en un pasado yo cruzaba o tenía anexos de 200, 300 páginas de cuadros, tablas de contingencia, que en realidad a la hora de analizar eso, pues uno se saca un ojo y quizás era muy difícil seguir una línea para poder sacar una conclusión. Yo esas 200 o 300 páginas o hojas o tablas de contingencia las puedo resumir en un cuadro, de una manera fácil, de una manera gráfica y ver y enfocarme en realidad hacia las variables realmente importantes, con lo cual gano tiempo, dinero y saco una conclusión más sin el peligro del tiempo y de la organización y de algún error humano de, digamos que es concentración generando 200 o 300 tablas de contingencia. También otra ventaja es que se aplica en todos los sectores o en casi todos los sectores donde yo quiera ver correlación o las características que he hablado con anterioridad. Ya con esto pues doy por terminado el video. El próximo va a ser ya utilizando la herramienta en SPSS y vamos a interpretar y ver cómo se utiliza y cómo podemos pues sacarle jugo a esta gran
gran herramienta y algoritmo como tal. Siendo más, pues me despido de ustedes. Muchísimas gracias.